Feliz sábado, bienvenidos al canal de la Iglesia de Villa Martelli. Hoy contamos de dos partes, la primera parte de adoración y la segunda parte del tema de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Instagram o mandarnos un mail que tenemos abajo en la descripción. Espero que les guste. Asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos de lograr. Más cerca del hogar, más cerca. Ayer, más cerca del hogar. Ahora ya debemos terminar, pues muchos necesitan conocer las buenas nuevas hay que proclamar. Más cerca estamos de hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Sí. Cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En sus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Sí. Cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Si vienen pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti.
Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Al derramar todos los tesoros del cielo en este mundo, al darnos en Cristo todo el cielo, Dios ha comprado la voluntad, los afectos, la mente y el alma de cada ser humano. Palabras de vida del Gran Maestro, página 261. Servir. Poema de Gabriela Mistral. Sirve el viento, la nube, la semilla y el surco, y el agua siempre inquieta en su claro reír. Y es que la naturaleza tiene solo un anhelo con que enjolla los mundos: servir, servir, servir. Que hay gente que critica y otros que destruyen, o alguno que maldice. Sé tú el que construye, sé tú el que aparta la piedra del camino, el que alivia el rencor que los ojos enturbiaron, el que siempre realiza los esfuerzos que por duros otros esquivaron. Sé de aquellos que dan, que siempre dan, ya sea un consuelo oportuno, ya sea una frase cordial, o el pan claro y vital de tu alegría, o el pan moreno y grato del trigal. Qué tristeza tan honda la del mundo, si en él ya no hubiera nada para hacer, ni un rosal perfumado que plantar, ni un niño que alegrar, ni empresa que emprender. El servir es faena de seres superiores, y tú en cada momento te debes repetir: ¿a quién servir ahora? ¿Qué puedo hacer por otro para darles más ánimo? Para verlos contentos y evitarles sufrir.
y así serás de aquellos que oyen la voz de Dios, esa voz de silencio que en la luz de cada día perfuma el orbe entero, viniéndote a decir: aquí estoy, hijo mío, apóyate en mis fuerzas y ayúdame a servir. Buen día, hermanos, ¿cómo les va? Feliz sábado. Estamos felices de poder estar en la casa de Dios, libres, pudiendo adorar a pesar de los acontecimientos que están a nuestro alrededor. ¿Cuál es el acontecimiento que más nos trae tristeza en estos días? ¿De qué estamos escuchando? La guerra. ¿Y qué día es hoy? ¿Sábado? 2 de abril. ¿A qué nos hace acordar? A Malvinas, a la guerra. 40 años de la guerra de Malvinas. Y estamos en plena guerra, viviendo, gracias a la tecnología, la guerra de Ucrania y Rusia muy cerca de nosotros. Y no sé si ustedes se acuerdan que unos sábados atrás subimos en Vamos a Casa un relato de una iglesia adventista en Ucrania. Antes de empezar con el tema de hoy, vamos a contarlo, ¿sí? ¿Les parece? Durante los primeros ataques de los misiles en Ucrania, hubo un ataque en la capital de Ucrania y cayó un misil sobre una de las iglesias adventistas en Ucrania. Y todo el artículo decía: cayó un misil en la iglesia adventista de Ucrania. Pero cuando abríamos la historia, nos contaba que ese misil nunca explotó. En el subsuelo de la iglesia adventista estaban refugiados los hermanos de esa iglesia para poder cuidarse de todos los explosivos. Había más de 200 hermanos reunidos, orando a Dios para que Dios los cuide. Y el milagro fue que ese misil nunca explotó. Quedó metido en la tierra, quieto, y no tuvieron que sufrir la explosión nuestros hermanos. Puede ser que otros hermanos nuestros hayan fallecido producto de estos ataques, pero esta iglesia en particular fue protegida por Dios para que... Gracias, Robertito. Gracias, Robert, porque tenía el micrófono acá. Dios los protegió y mandó sus ángeles poderosos para que estos ataques no fueran así. Algunos de nosotros podemos recordar aquel 2 de abril, ¿de qué año? De 1982. Tenía pocos años, lo que recuerdo es que estaba en secundaria y que tejíamos bufandas. Yo vivía en el norte, donde nosotros no sabemos mucho del frío ni de la nieve, y comprábamos chocolates y bufandas para los soldados. Y el día que nos enteramos de la guerra estábamos muy contentos, porque no entendíamos realmente lo que significa la palabra guerra. Y la palabra guerra trae aparejado dolor, sangre y nada más. Porque no hay ganadores. Los ganadores son las tristezas de las madres que pierden hijos, las esposas que pierden esposos y los hijos que pierden a sus padres. Traigo a colación esto porque estamos viviendo momentos muy difíciles, muy turbulentos. Nuestro país está pasando por un momento especial, porque las finanzas y la economía están mal, porque estamos en medio de un mundo donde todo indica que las cosas que nos dijeron que iban a pasar están pasando. Dios en su bondad nos avisa de que nosotros tenemos que confiar, porque estos son momentos donde Dios nos dice que no falta tanto para que podamos estar en un lugar mejor. Y que nos dice que aunque estemos atribulados y estemos pasando por momentos muy difíciles, Dios nos cuida.
Estuve escuchando un sermón de Joel Barrios, el pastor Joel Barrios, de la iglesia de Forest City, donde él hablaba de que nosotros somos un pueblo especial, que Dios nos permite pasar por pruebas para que podamos estar listos para poder estar juntos en el cielo y pasar por las últimas tribulaciones. Y en su bondad también permite que muchos de nosotros no pasemos por algunas tribulaciones que no vamos a soportar. La idea de hoy es hablar sobre el cuidado de Dios y basarnos en el Salmo número 34. Si son tan amables, si lo buscamos. Los primeros 3 versículos del Salmo 34 hablan acerca de la bendición a Dios. Cómo nosotros tenemos que bendecir a Dios aún antes de haber recibido bendiciones. ¿A alguien le interesaría leer los versículos 1 al 3? Salmos 34, versículo 1 al 3. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo de mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Hasta el 5? Hasta el 3. Ahí está. Este es el Salmo de David. ¿Saben en qué contexto se escribió este Salmo? David lo escribió cuando se presentó ante el rey Abimelec y quiso hacerle creer que él estaba loco, por eso Abimelec le pidió que saliera de su presencia. Y él le cuenta a Abimelec que Dios es grande y que en él se gloria mi alma. Estos versos, ustedes se acuerdan que David era un cantor, tocaba el arpa y cantaba, o sea que era un poeta. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos su gran nombre. Si nosotros vamos a la versión actual y lo pasamos y contamos esto, dice: yo estoy muy orgulloso de ti, todo el tiempo te bendeciré, mis labios siempre te alabarán. Y entonces es como que entendemos un poco más el lenguaje de David. Dice: ustedes los humildes, oigan esto y alégrense conmigo, únanse a mí y juntos alabemos la grandeza de Dios. David le cuenta al rey Abimelec qué grande que es su Dios, ¿sí? Qué grande que es Dios cuando nosotros confiamos en Él. El versículo 4 dice: le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Los que acuden a Él se llenan de alegría y jamás pasan vergüenzas. Yo que nada valgo, llamé a Dios y Él me oyó y me salvó de todas mis angustias, y Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que le honran. Cuando pensamos en la bomba de Ucrania, que dice: Dios envía a su ángel para que los cuide de toda angustia, de toda, no importa la angustia que estamos pasando, Dios envía a su ángel para que nos ayude. Si vamos a la historia bíblica, buscamos un personaje donde un ángel haya intervenido directamente en el cuidado de alguien indefenso. ¿En quién podemos pensar? Daniel. Pero Daniel, ¿cuántos años tenía? Daniel, cuando fue secuestrado, ¿cuántos años tenía? 16, era un adolescente. Alguien más chiquito que un ángel lo haya cuidado, ¿se acuerdan? Moisés, muy bien. Moisés vivía en el contexto de esclavitud, nació en un contexto de esclavitud, y su madre, que confiaba en Dios, preparó una canastita, la puso en un río peligroso, confiando ¿en quién? En Dios, y en que Dios iba a enviar un ángel para que lo cuidara. Cuando me contaban esta historia bíblica y éramos chicos, no conocíamos el Nilo, no veíamos películas ni conocíamos exactamente el río Nilo, donde Moisés fue depositado al cuidado de Dios.
Cuando empezamos a ver documentales y la tecnología nos permitió conocer, ¿qué cosas hay en el río Nilo? Muy bien, hay cocodrilos. ¿Qué más? Es un río con mucha fauna, que es un río que trae mucho limo y mucha riqueza, tiene muchos peces, también tiene los animales que comen esos peces. Unos son los cocodrilos. ¿Y qué otros? ¿Qué más? Hay hipopótamos. Que los hipopótamos en las fotos son muy tiernos, pero en la realidad son muy agresivos. Además de eso, ¿qué más había en el Nilo? Era un río comercial. ¿Qué había? Pescadores, barcas que estaban permanentemente transitando y circulando. ¿Cómo puede haber sido el tamaño de la canastita de un bebé que empezó a llorar fuerte? Los primeros meses los bebés lloran despacito, pero cuando empiezan a llorar fuerte porque se ponen vigorosos, pueden haber tenido 6 meses, 5. ¿Sí? ¿Cuántos centímetros puede tener? 70 centímetros, en un gran río flotando. El ángel de Dios lo cuidó y lo llevó ¿hacia dónde? Hacia un lugar seguro, a donde la princesa del faraón se bañaba y lo adoptó y llegó a ser el príncipe de Egipto. Dios, siempre que nos cuida, completa la obra. El que inicia la obra, la completa. Lo cuidó de bebé porque sabía que Moisés iba a ser el que liberaba a ese pueblo. Era el niño por los que todos oraban, que sea quien los libere de la esclavitud de Egipto. En otro personaje que podemos saber que Dios lo cuidó desde el principio es José. ¿Quién era José? Era uno de los hijos menores de Jacob. Dios le dio sabiduría que no le dio a sus hermanos, por lo cual él aprendió a escribir egipcio, aprendió a hacer algunas cosas que sus hermanos no sabían. Sin embargo, a pesar de haber sido fiel, ¿qué permitió Dios que le pasara a José? Que lo vendieran como esclavo. Primero que lo tiraran sus propios hermanos a un pozo y lo dejaran solo por varios días. Y después que lo vendieran como un esclavo, cuando él era el niño favorito de la casa. ¿Cuántos años estuvo José padeciendo pruebas hasta que Dios le dio la bendición especial de ser el que dirigió Egipto? ¿Se acuerdan ustedes? Unos 15 años. Más de 15 años, porque 15 años estuvo preso. Dios tenía un plan para José. Dios sabía que José iba a ser especial, pero José tuvo que padecer dificultad y atribulación para poder ver el día en que él fue útil para Dios y para su pueblo. ¿Quién llegó a ser José? Segundo de Faraón. El segundo de Faraón. Y con el cuidado de los ángeles de Dios, sus hermanos no lo pudieron matar, la esclavitud no lo mató, pero sí siguió confiando en Dios. Elías. ¿Quién fue Elías? Elías fue el profeta más grande de Dios, el que hizo los más grandes milagros en la época del Antiguo Testamento. Sin embargo, una mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer? Jezabel. Logró que Elías tuviese miedo y dudara del cuidado de Dios. ¿Qué tuvo que hacer Elías cuando le agarró miedo? Se escondió en una cueva. Se escondió en una cueva oscura y tuvo miedo. ¿Y quién lo fue a buscar? Dios mismo. Dios le habló y le dijo que él no tenía que tener miedo porque ¿quién estaba de su lado? Dios. Vamos a seguir leyendo a partir del versículo 9 hasta el 16. ¿Alguien quiere leer 3 versículos? Del 9 al 13. Hermano. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme,
el temor de Jehová os enseñará. ¿Sí? Sí, por favor. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sigue. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen el mal, para eliminar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye a los que libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Gracias. Este salmo habla de quienes temen a Dios están cuidados y la ira de Jehová está sobre los que hacen el mal. Muchas veces nosotros nos equivocamos y a pesar de eso Dios nos sigue bendiciendo, porque hay un personaje en la Biblia que se llama David, y David es una muestra de que Dios bendice aún a los que se equivocan. ¿David se equivocó? Sí, y no una vez, varias veces. Dios le mostró a David que él era su hijo a pesar de sus errores. A la iglesia no venimos los que somos santos, venimos los que necesitamos el perdón de Dios y los que necesitamos de su bendición. Y cuando empieza este salmo, David cuenta de que Dios nos bendice antes de lo que nosotros pidamos, de que recibimos bendiciones gratis y que nosotros tenemos que honrarlo por eso. Hay otro personaje de la Biblia que no era hebreo, que se llama Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth? La moabita, muy bien. Ruth la moabita. Ruth conoció a Dios a través de su suegra. ¿Cómo se llamaba la suegra? Noemí. Noemí, la suegra de Ruth, y Ruth quedaron viudas en un pueblo desamparadas. En esa época, las viudas no tenían opción de sobrevivir si no se acercaban a su familia. Y como ellas estaban en Moab y la familia de ellos estaba en Israel, tuvieron que volver. ¿Y qué trabajo eligió Ruth para poder sobrevivir? ¿Se acuerdan? Recolectar las obras del campo. Ella eligió cosechar las migajas que dejaban los de la cosecha. ¿De quién? ¿Cómo se llamaba su pariente? Boz. Y ella era joven, así que pidió permiso, Boz le dio permiso y empezó a cosechar las migajas que dejaban el resto para poder sobrevivir ella y su suegra. Dios la bendijo y Boz la eligió como esposa. Y ella está en el linaje ¿de quién? De Jesús. Dios la utilizó como una parte del plan de salvación para que hoy todos estemos aquí. ¿Pasó penurias Ruth? ¿Les parece? Muchas penurias. Sin embargo, Dios la bendijo. Y por último, quería que pensemos un poquito en otra mujer de la Biblia que pasó también por muchas cosas y que logró llegar a ser reina. Que a todas las niñas de la iglesia les gusta leer la historia de Esther. ¿Quién fue Esther? La reina de Medo-Persia. La reina de Medo-Persia. Así se la recuerda en la historia. Pero en la historia bíblica, ¿quién fue Esther? Era una huérfana adoptada por su primo mayor. Exactamente, era una niña huérfana. Y esa niña huérfana, Dios la eligió para poder proteger a su pueblo en un momento muy especial. Esther creía tanto en Dios y en que Dios la iba a usar para lo que él necesitara, que confió en su primo y se preparó para competir con otras doncellas
el reinado de Medo-Persia. Dios la bendijo y ella se jugó todo por el todo, porque el día que fue a presentarse ante el rey Asuero para pedir por su pueblo, ¿qué le podría haber pasado? Según las leyes de Medo-Persia. Podría haber perdido su vida. Sin embargo, ella se arriesgó y con mucha estrategia logró que el rey perdonara a su pueblo y hiciera la justicia que ellos necesitaban. Y nos quedamos después en Jesús. Jesús fue un niño que todos esperaron durante muchos años, desde Adán en adelante, que iba a venir un Mesías a salvarnos y que todos esperaban que venga como un rey, y nació como un humilde niño en un pesebre en Belén. Los últimos versículos del capítulo 34 de Salmos dicen: Dios siempre está cerca para salvar a los que le tienen, a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Eso dice el versículo 18. En el 17 dice: Dios escucha a los suyos y los libra de su angustia. Los que no son de Dios podrán tener muchos problemas. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. Dios cuida de ellos y no sufrirán daño alguno. Los malvados tendrán que sufrir las consecuencias de su maldad, pues Dios habrá de castigar a los que odian a su pueblo. Y en la versión antigua, en la que tenemos nosotros habitualmente en la Biblia, hay una parte que me gusta y que me acuerdo siempre. En el versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Dice: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en él confían. Nosotros tenemos que tener certeza de que Dios está con nosotros. Hay varios versículos que hablan sobre el cuidado de Dios. Y hay un versículo en especial que lo quiero traer acá para que lo podamos leer. El Salmo 46:1, que es muy conocido, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Cómo sigue? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Deuteronomio 31:6 dice: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará y nunca los dejará ni los abandonará. Hebreos 13:6 dice: así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y con este versículo de Hebreos 13:16 me quiero detener. Dios nos promete que no tenemos que temer lo que nos puede hacer un simple mortal, porque el poder de Dios es el mayor. Cualquier mortal nos puede amenazar. Pueden amenazar nuestro cuerpo, pueden amenazar nuestro nombre, pueden amenazar nuestro futuro. Pero no tenemos que temer, porque nuestro poder no viene de un mortal. ¿De quién viene? De Dios. De Dios. Hay otros versículos que hablan acerca del refugio de Dios, que dice, por ejemplo, en Salmos 18, 35 al 36, David escribe: tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar, me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. Y otro versículo en Éxodo, que también es del Antiguo Testamento, dice: ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. En el contexto de la guerra, y de esta guerra contra el diablo que estamos todos inmersos, contra el mal, Dios nos dice: quédense quietos,
que Él va a hacer por nosotros. Y en Juan 14, que está nuestra gran esperanza, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Jesús? Juan 14, 1 al 3. ¿Quién quiere leer? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La esperanza es Jesús. Siempre la esperanza es Jesús. Jesús nos dice hoy, no importa que haya guerra, no importa que estemos angustiados, atribulados y cargados. Atribulados sí, vencidos no. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Dice que si creemos en Dios, creamos en Él y que pronto nos viene a buscar. Cuando Jesús se iba al cielo, antes les comentó de que cuando oyeres rumores de guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencias, ¿qué dijo? Mirad al cielo porque vuestro día está cerca. Con estas palabras en el corazón, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, vendré otra vez. Con este pensamiento, quedémonos en paz. Dios promete y cumple. Cumplió la promesa de cuidar a todos los personajes de la Biblia y con ellos pudo dar bendición. Lo mismo va a hacer con nosotros. Amén. Oremos. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque podemos estar en tu casa alabándote y agradeciendo por tu cuidado. Te pedimos que te ocupes de cada una de nuestras necesidades, de los que necesitamos cuidados especiales, de los que están enfermos y atribulados, que cures nuestras angustias de acuerdo a tu promesa y que nos ayudes a no tener miedo. Te esperamos, Señor, que vengas pronto, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Todos los sábados a las 11 de la mañana subiremos videos a este canal. Buena semana y feliz sábado.